México al término de la Guerra de Independencia. La consumación de la independencia, en septiembre de 1821, puso fin a un largo periodo de dominación española y marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano, es decir, libre del dominio extranjero. Por primera vez, los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático, mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato. Muchos compatriotas consideraron la consumación de la independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba destinada a ser rica. Sin embargo, desde el principio, el país tuvo muchas dificultades. La guerra entre insurgentes y realistas había causado enormes pérdidas humanas y económicas. Durante los 11 años que duró el conflicto, cobró la vida de más de 500,000 de personas, arruinó a comerciantes y agricultores, y causó la destrucción de numerosos pueblos, haciendas y minas. Debido a ello, la economía del país estaba muy debilitada. La hacienda pública tampoco tenía recursos. De hecho, el gobierno nacional no tenía un solo peso. Esta situación económica se sumó a otros graves problemas que habían surgido desde los tiempos de la dominación española. México era un país muy grande y estaba mal comunicado. Los caminos se hallaban en malas condiciones y abundaban los bandidos, lo cual dificultaba mucho el transporte de carga y de pasajeros. Después de la independencia, la producción agropecuaria y la explotación minera disminuyeron en relación con las últimas décadas del periodo virreinal. Muchos campesinos producían solo sus propios alimentos. Esta agricultura de subsistencia era suficiente para sostener a las familias, pero no contribuyó al crecimiento económico del país. La disminución de la actividad económica afectó seriamente los ingresos del gobierno. Asimismo, debido a la desorganización, no existía una eficiente recaudación de impuestos, y para pagar sus gastos, el gobierno se endeudó con prestamistas particulares y bancos extranjeros, lo cual generó graves problemas financieros y políticos. Por otro lado, la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la población era pobre, mientras que una minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Más de la mitad de la población era indígena y padecía los abusos y la discriminación de otros grupos sociales. Las leyes creadas después de la independencia, lejos de brindarles protección, los afectaron de distintas maneras, al favorecer que los hacendados y rancheros mestizos los despojaran de sus tierras. En lugares como Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones indígenas que duraron muchos años. Además, después de la independencia, los grupos políticos del país entraron en conflicto a causa de sus diferencias de opinión sobre la forma de gobierno que debía establecerse, la elección de presidentes y gobernadores y por las reformas sociales que trataron de impulsar algunos líderes políticos. Como resultado de los desacuerdos, las primeras décadas de vida independiente se caracterizaron por la desorganización del gobierno, la guerra civil, la incapacidad de resolver los problemas económicos y la falta de unidad, que impidieron enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras. Para mediados del siglo XIX, los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaban en crisis. ¿Acaso el México independiente era más próspero y más justo que el antiguo virreinato? ¿Valió la pena separarse de España? Mucha gente de aquella época se hacía estas y otras preguntas.